Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. Que se encuentra en Isaías capítulo 40 y versículo 31. Sí, 31. Vamos a darle lectura, hermanos, a este pasaje. Dice Isaías 40:31. Dice así, hermanos: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué no me ayudan, hermanos, orando? Padre Todopoderoso, primero, Señor, te pido me perdones, Señor, mis pecados, mis faltas. Te pido, Señor, que oiga, Señor, mi súplica, mi oración, me conceda, Señor, tu perdón. Señor, también te ruego, Señor, que nos des de tu gracia, que nos des, Señor, de tu sabiduría, que tu Espíritu, Señor, tome la dirección de la enseñanza, de la predicación, y que llegue, Señor, al corazón de tus hijos, cambie, transforme, haga, Señor, todo aquello para lo cual tú, Señor, diseñaste y preparaste, Señor, tu palabra. Señor, unge mis labios, mis pensamientos, y que sea, Señor, tu voz la que se oye, la voz de tu palabra. Te lo pido todo, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, hermanos, pues damos gracias a Dios por un nuevo año. Nuestro año que pasó fue muy diferente a todos los años. Dios nos bendijo, hermanos, con pruebas. Dios nos bendijo, hermanos, con retos, con dificultades. Y el pueblo de Dios, hermanos, hemos tenido que estar haciendo las cosas de una manera diferente para que podamos, hermanos, seguir sirviendo a Dios. En mi caso no me gustaban, tampoco me gustan mucho los medios de comunicación, YouTube y esas cosas, ¿verdad? Pero pues hubo que hacer uso de todos ellos. Y gracias a Dios, hermanos, porque tenemos, ¿verdad? Dios puso las facilidades para que lo pudiéramos hacer. Bueno, gracias a Dios, hermanos, porque nos bendijo con pruebas. También, hermanos, podemos decir que junto con las pruebas Dios nos dio la salida. Dios nos dio la salida a las pruebas, a las dificultades. Es que cumplió su promesa, que no nos daría una prueba más allá de lo que nosotros pudiésemos llevar. Y así, hermanos, Dios ha cumplido, nos ha dado salida. Las pruebas, en veces, hermanos, los tiempos como estos causan dificultades en los familiares, en las familias. Hay personas, hermanos, que se pueden agotar en todos los sentidos. De ahí, hermanos, la necesidad de la
de lo que vamos a hablar el día de hoy. Los cristianos necesitamos estar renovándonos día con día. Nosotros, hermanos, es indispensable que estemos acudiendo a la fuente de vida, que estemos acercándonos, hermanos, a quien puede darnos nuevas fuerzas, en quien nos puede rejuvenecer. Es imposible, hermanos, que caminemos con Dios sin ser renovados. Es importante entonces, hermanos, que al comienzo de este año tomemos la decisión de renovar nuestros votos a Dios. Creo que es muy importante. Ahora, hermanos, comenzaremos un nuevo año. Es importante para todos nosotros que hagamos las cosas bien, que tomemos nuevas fuerzas. No sé, hermanos, yo veo que nuestra iglesia, un servidor, necesitamos renovarnos. Necesitamos recordar los votos que hemos hecho a Dios, las promesas. Es importante, hermanos, más que importante, es una urgencia. Y por eso, hermanos, cuando vean este video, van a oír que yo les suplico, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que tomen muy en serio renovarse este año, que recobren nuevas fuerzas. Todo cambió. Ha habido pruebas en unos hogares más que en otros, pérdidas de seres queridos, todo eso, y el corazón se carga de todas esas cosas, hermano. Andar en el mundo es difícil, luchar contra el mal. Y, hermanos, también se nos pegan costumbres, ideas que son bien fáciles de que así ocurra, de gente que no temen a Dios. Entonces yo les ruego, hermanos, que comenzando este año comencemos bien, que hagamos lo que tenemos que hacer para renovarnos. Isaías, hermanos, cuando escribe este versículo, capítulo 40, versículo 31, leo desde el 28 ahora. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando Isaías escribe estas palabras, hermanos, la nación de Israel se encontraba en cautiverio y, como podremos imaginarnos, había un desconsuelo, un desánimo, hermanos, del pueblo. Estaban cargados, creo yo, estaban en una crisis, no podían creer lo que miraban sus ojos. Por años habían estado en paz, habían tenido de todas las bendiciones de Dios, y ahora son prisioneros, esclavos, lejos de su tierra. Y entonces se acuerdan también de su Dios, lejos de su Dios, lejos del templo. Les tocó mirar la ruina, todo lo que ocurrió, hermanos. Y en esos momentos, a pesar de todo eso, Dios les dice que Él tiene todavía bendiciones para ellos. Aunque estén en cautiverio, aunque estén ahí, hay bendiciones para ustedes.
Y les dice el Señor, les reitera que Él va a estar con ellos, les reitera diciéndoles: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y utiliza, hermanos, un ejemplo aquí de un animal, de un ave. Y también los voy a invitar, hermanos, a que demos lectura a otro versículo, que es el Salmo 103:5, que también utiliza a la misma ave como ejemplo. Y el Salmo 103, capítulo 5, dice: Él sacia de bien tu boca. Y luego dice: de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, haciendo un pequeño y breve estudio y también una breve mención de todo esto, hermanos, el águila es uno de esos animales, hermanos, que son muy hermosos. Es también un cazadora poderosa. Así subsiste, cazando, hermanos, y comiendo diferentes clases de animales. Hay de diferentes tamaños. Hay unas que pudieran llegar a medir 1 metro. Y, hermanos, también tiene gran fuerza. Se dice, hermanos, que probablemente de la mayoría de las aves, esta es la que puede estar más alto en el cielo, puede elevarse más y más alto que el resto de las aves. Tiene además, hermanos, una poderosa visión. Desde las alturas puede mirar su presa, puede mirar un pequeño ratoncito, un pequeño animal. También, hermanos, tiene unas garras fuertes, poderosas, un pico muy, muy afilado. Y, hermanos, con todo esto, este animal atrapa a sus aves. Bueno, hermano, esta ave, como el resto de las aves, con el tiempo pierden su plumaje o se quebran, su pico se lastima, se va desgastando, se van desgastando sus uñas, sus garras. Entonces, hermanos, el Señor la hizo de tal forma que cuando eso ocurriera, hermanos, el águila, o de algunas aves, o la mayoría de las aves, hermanos, si no todas, su cuerpo tiene la habilidad de volver a hacer nuevas plumas, así como nuestras uñas. Tiene la habilidad también, hermanos, de hacer crecer nuevas garras, un nuevo pico. Y por eso creo yo que la Biblia nos dice: de modo que te rejuvenezcas como el águila. De ahí la comparación con la vida de los hijos de Dios, con hombres y mujeres de fe, la necesidad de ser rejuvenecidos, de ser renovados. Hay una leyenda, hermanos, que leyendo en internet, algunos opinan que es falsa, otros dicen que es cierta. Y la leyenda o la idea es, hermanos, de que de esta águila, o una de las clases de las águilas, cuando llega a la mitad de su vida sus garras ya no tienen la misma fuerza, ni su pico, y sus alas ya están averiadas, que esta águila, hermanos, busca un lugar, una peña, un árbol, algo alto, donde va, y ahí, hermanos, pasa un mes, 2 meses, y donde saca todas sus plumas, cambia su pico, sus garras. Dicen los que cuentan esta historia que si no lo hace, la águila morirá. Bueno, después de ese proceso, la águila desciende y creen que puede volver a vivir otra vez la misma cantidad de años que antes, la vida completa. Bueno, entonces, hermanos,
De ahí que algunos escritores dicen, cuando hablan de un águila y hablan de este proceso, dicen, o se renueva o muere. Una de las dos cosas ocurren con el águila. Bueno, pues tanto Isaías como el Salmo que acabamos de leer, el Salmo 103, compara la vida de los creyentes con la vida de las aves. En este caso, hermanos, del águila. Me repito en eso. Está comparando la vida del creyente con la vida de las águilas. Y vuelvo a hacer énfasis en esto, hermanos, de que es necesario de que los cristianos nos renovemos. Hoy vamos a hablar de ser renovados, pero es necesario que renovemos nuestros votos. Entonces, hermanos, así como para el águila, yo digo que también es un asunto de vida o de muerte para nosotros, que no es algo que nosotros debemos de tomar a la ligera, que debemos, hermanos, de hacer. Es importante, hermanos, que busquemos a Dios, que busquemos un tiempo dedicado a Dios. Pero entrando en nuestro texto, hermanos, la renovación que tanto necesitamos, nos dicen estos dos textos que solamente puede venir de Dios. No nos podemos renovar nosotros a nosotros mismos. No es una cuestión de intelecto, no es una cuestión de fuerza de voluntad, no es una cuestión de fuerza, de ninguna otra cosa, hermanos. Es que nosotros tenemos que acudir al único que puede llevar a cabo esa transformación. Nosotros estamos frente a la batalla. ¿No lo sienten así? Estamos frente a la batalla todos los días. Hay luchas. Hay luchas, hermanos, que se llevan a cabo en los hogares, en los empleos, en las iglesias. Y hermanos, el cristiano necesita renovarse, renovar sus fuerzas, recobrarlas, porque el tanto ir y venir y esto y el otro, hermanos, agotan. Nosotros, hermanos, somos carne y hueso. El Señor, entonces, hermanos, es el único que puede obrar eso en nosotros. Eso tiene que quedar bien entendido, hermanos. El Señor es el único que puede obrar una renovación en nosotros. Una renovación, hermanos, del interior hacia el exterior. Él sabe, hermano, cómo levantar al espíritu caído. Dios sabe, hermanos, cómo tratar con un corazón, hermanos, desanimado, con un espíritu desalentado. Él es el único que puede levantar nuestro espíritu. Dios es el único que puede darnos verdadero aliento. La gente del mundo dice que se llena de felicidad haciendo esto y aquello, pero es pasajero, hermanos. Es Dios el único que puede dar verdadero aliento. Él es el único que puede, hermanos, animar al corazón abatido. Jesús, hermanos, pasó por las mismas cosas que nosotros. También Él tuvo que luchar contra el mundo. También Él tuvo que batallar, hermanos. Por lo tanto, Él sabe lo que nosotros tenemos necesidad. Él es, hermanos, quien puede cambiar nuestro lamento en baile. Él es quien dota, hermanos, de poder, nos dota de poder para seguir en nuestra lucha contra Satanás y sus demonios. Una
un breve comentario, hermanos. Había una dama, una pareja cristiana, muy fieles, que en cierto tiempo de su vida, su único hijo falleció, murió, un accidente muy trágico. Y esta familia, especialmente la hermana, se enojó con Dios. Dice la escritora que ella empezó a mirar a Dios, dice, como un ratero cósmico. Alguien dice que me había arrebatado a mi hijo y simplemente no lo podía entender. Se llenó su corazón de amargura, de resentimiento, de dolor. Pero dice esta persona, hermanos, en una ocasión, sin saber cómo, ella fue llenada con un pensamiento de que todas las cosas nos son dadas por Dios. Y dice, y de que nuestra vida seguía siendo útil. Y cuenta ella, y nunca más he vuelto a experimentar un gozo y una paz como la de ese día. Fue tan diferente a todo, dice. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió, hermanos? Yo entiendo que fue Dios. Que fue Dios quien le dio nuevas fuerzas. Y de pasar a pensar que Dios había sido un ratero cósmico, pasó a ser una de sus mejores siervas. Entonces, hermanos, ese tipo de cosas es la que nos pasa a los cristianos. Si ustedes pudieran detallar cada uno de ustedes sus luchas, sus dificultades, y francamente, hermanos, muchas veces es para volvernos locos. Pero a los cristianos, hermanos, nos sostiene Dios. Es Dios, hermano, quien renueva nuestras fuerzas. Entonces, no busque aquí o allá a Dios. Y busque diario, continuamente. Tenemos que estar todos los días renovándonos. El Señor, hermanos, es quien nos ayuda a sobreponernos a las pruebas, sobreponernos a las trampas también, tentaciones de este mundo. Él es, hermano, quien le da las fuerzas para perseverar, para continuar su caminar diario con Dios, con Él mismo. Isaías 40:29 dice, Él, nadie más, no hay pluralidad, es singular, nada más Dios, dice, Él da esfuerzo alcanzado. Eso de Él es da esfuerzo alcanzado, hermanos, la palabra ahí quiere decir, Él renueva las fuerzas. Él renueva a la persona, Él renueva el corazón. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El Salmo 103:5 dice, el que sacia de bien tu boca. Y luego dice, de modo que te rejuvenezcas. ¿Como quién? Como el águila. Ese proceso, hermanos, por el que cruza el águila, de desplumarse, de cambiar de plumaje, de apartarse. Eso es precisamente lo que tenemos que hacer nosotros. Despojarnos. El gran apóstol Pablo, hermanos, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde es esa palabrita, hermanos? Todo lo puedo en Cristo, y luego dice que me fortalece. Eso es lo mismo que está diciendo Isaías del Salmo 103:5. Me fortalece, quiere decir, es el que me da nuevas fuerzas, el que me rejuvenece, el que me renueva.
apóstol Pablo, hermanos, podemos ver su vida y lo difícil que fue su vida y el ministerio tan complicado que Dios le dio, hermanos. Y vemos a un apóstol Pablo perseverando, yendo hacia adelante. La mitad de las pruebas, yo creo, de Pablo las padeciésemos nosotros y ya hubiésemos abandonado la obra, hubiésemos abandonado el caminar con Dios. Pero él dice que Cristo es quien lo fortalece. ¿De qué está hablando, hermanos? Pues está hablando de que él va a Cristo, de que él va a Dios y que él es el que le daba las fuerzas. Ese es el secreto de Pablo, hermanos. Luego nuestros versículos, hermanos, nos dicen lo que hemos venido hablando, pero ahora más específico. ¿Cómo ocurre esa renovación? Isaías 40 dice que esa renovación ocurre, hermanos, es una renovación que debe de ser constante en nuestras vidas, pero ocurre si esperamos en Él. Tiene esa particularidad ese versículo, dice, los que esperan en Él, o los que en Jehová esperan. Esa palabra esperan, hermanos, denota algunas cosas. La primera cosa, el sentido en el que debemos de tomar esa palabra, hermanos, esperan está hablando, hermanos, de que se tiene una expectativa. Yo tengo ciertas expectativas de mi esposa, de mis hijos. Yo tengo expectativas de Dios. Entonces esa palabra está diciendo los que tienen esa expectativa, los que esperan en Jehová. También la frase quiere decir, hermanos, los que esperan que de Dios venga la ayuda. Son renovados los que están esperando que de Dios venga esa ayuda, hermanos. Son renovados los que confían en Él. Muchas veces, hermanos, en medio de la prueba, en medio de las dificultades, Dios nos estruja. Dios, hermanos, aprieta y duele. Pero ese estrujar y ese apretar y ese calor de la prueba que nos hace sufrir sigue ahí, porque falta una cosa, hermano. Falta que nosotros nos rindamos. Falta que nosotros aprendamos a depender de Él. Cuando en medio de la prueba nosotros nos sometemos a Dios, dependemos de Él, hermanos, entonces nuevas fuerzas tendrán. Pero mientras nos resistimos a Dios, mientras nosotros nos oponemos o buscamos, hermanos, por medios humanos, vamos a seguir siendo estrujados. Vamos a seguir sintiendo el calor de la prueba. Entonces, hermanos, este versículo nos está diciendo que esperar no es nada más un esperar inactivo o pasivo. No lo debemos de tomar así. Nunca debemos de pensar, hermanos, que esto implica que nosotros nos sentamos, que no vamos a hacer nada y que de alguna manera milagrosa todas las cosas se nos van a resolver. Como algunas personas están esperando milagros siempre. Pero, hermanos, la Escritura nos dice, nos habla aquí, que esta espera no es una espera pasiva, indolente. Hermanos, no es como, por ejemplo, un granjero. Dice, y lee la Escritura, que Dios es el que nos alimenta. Lee el versículo aquel donde dice que nuestro Padre Celestial le da comida a los pajaritos y todo esto, ¿verdad? Entonces,
Un granjero lee eso y se queda sentado en su casa. Pues ¿para qué voy a arar la tierra? Si Dios me va a dar todo eso. Pues eso no es esperar en Dios. Eso es tentar a Dios. Eso no es de lo que habla aquí. No está hablando, esta espera en Jehová no es algo pasivo o inactivo. No, hermanos. El granjero tiene que ir a sembrar, tiene que arar la tierra, tiene que hacer lo que Dios le enseñó para que la tierra luego produzca. Pues así nosotros, hermanos, esa espera es una dependencia de Dios, de que Él va a obrar, pero hermanos, no es pasiva, sino que es activa, sino que nosotros vamos a estar haciendo algo en ese periodo de tiempo. Ahora con la enfermedad del COVID decimos que estamos esperando en Dios. Sí, dependemos de Él, pero no debe de ser una espera pasiva, inactiva. ¿Cómo entonces, hermanos? ¿Cómo entonces podemos decir que esperamos en Dios y estamos obrando? Muy sencillo, hermano. Cuando nosotros seguimos buscando el rostro de Dios por los medios que Él nos ha dado. ¿Y cómo es eso? Por medio de la oración, por medio de apartar un tiempo exclusivo para Dios, por medio de apartar unos días, hermanos, y orar, y de lectura bíblica sin interrupción, dedicado a Dios, renovándote, buscando el rostro de Dios, buscando la guianza de Dios, buscando nuevas fuerzas. No se trata, hermanos, de una oración de esas de McDonald's, rápida. Se trata de una búsqueda real, sincera de Dios, por medio de la oración, por medio de la lectura bíblica, por medio de adorar, de alabar a Dios, por medio de seguir sirviendo a Dios. Es en esos, hermanos, esos medios de gracia que nosotros somos renovados. Así como el águila tiene que remontar, según la leyenda, hasta la peña más alta, y ahí, hermanos, comenzar el proceso, nosotros también. Dios nos quiere renovar, pero somos nosotros los que tenemos que, hermanos, hacerlo, tomar los pasos. Y hasta después de esta predicación usted puede decir, fue Dios el que me dijo que yo le buscara, no es usted. Entonces, hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que ser diferentes este año. Hermanos, tenemos que mejorar. Tenemos que renovarnos, porque muchos han pasado por cosas difíciles y no han podido superarlas todavía. Todavía traen el golpe en la cabeza y están desestabilizados. Traen el efecto todavía. Necesitamos entonces renovarnos. A eso les llamo, a que hagamos las cosas diferentes este año, a que busquemos a nuestro Padre Celestial, que Él nos renueve. Esa es la parte más importante, la cosa más importante que podemos hacer este año. Y le digo así, como dicen los escritores de esta leyenda de la águila: o nos renovamos o morimos, o cambiamos o morimos.
O tomamos las cosas de Dios en serio, hermanos, o nos quedamos en el camino. Yo les invito entonces, hermanos, a que se tomen unos días, así como toma días para vacaciones y todo eso. Tómese unos días, dése un encerrón en oración, en ayuno, en lectura bíblica, buscando a su Señor. Eso es lo que ocupamos. La Biblia entonces, hermanos, nos promete que Él nos dará nuevas fuerzas. Dice, de tal forma, hermanos, que podremos levantarnos hasta las alturas como las águilas. Que podremos, hermanos, salir de nuestra visión cerrada. Que tendremos nuevas fuerzas. Levántate, hermano. Despierta. Rejuvenezcamos. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y Creador de la tierra, Señor Dios Todopoderoso, te suplico, Señor, que escuches nuestra oración. Te ruego, Señor, por todos y cada una de las personas que van a escuchar esta grabación. Padre, que lo que yo no pude hacer por mis palabras, o porque no haya alcanzado a decirlo, tu Espíritu lo haga, Señor. Que haya, Señor, un despertar en tu pueblo, en Emmanuel. Que haya sed por ti, Señor. Renueva, Señor, a cada uno de los miembros de Emmanuel. Da nuevas fuerzas, Señor, a tu pueblo. Te ruego, Señor, que tomemos, Señor, en serio, que a conciencia, Señor, te busquemos. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.